Imaginad por un momento las imponentes montañas de los Andes. Estamos hablando de una civilización que logró extenderse por miles de kilómetros, con una arquitectura monumental y una organización social que, sinceramente, es asombrosa. El Imperio Inca, en su apogeo, parecía absolutamente invencible, o sea, una fortaleza inexpugnable. Pero la historia de su caída esconde un drama muchísimo más profundo y complejo que una simple invasión externa. Es literalmente un guión de película de suspense histórico. Ambición desmedida, giros inesperados y un colapso que se gestó desde las mismísimas entrañas del imperio. Vamos a preparar el escenario para la caída de una de las potencias más fascinantes que el mundo ha conocido. Vale, metámonos de lleno en esto, porque aquí es donde la historia que nos han contado siempre da un vuelco radical. Existe esta idea generalizada de que la caída del Imperio Inca fue culpa única y exclusiva de las fuerzas europeas. Pero la realidad, la increíble realidad que hace que este tema sea tan fascinante, es que la semilla de la destrucción ya estaba plantada y creciendo a una velocidad de vértigo. El imperio estaba al borde del colapso total, consumiéndose desde dentro, muchísimo antes de que se viera ni una sola vela en el horizonte. Es un nivel de tensión que supera a cualquier ficción. Y así arrancamos el primer acto de nuestra historia, el origen del caos, o la amenaza invisible. Como en cualquier buen thriller, el desastre casi nunca empieza con una gran explosión, ¿verdad? A menudo empieza con algo sutil, una chispa silenciosa. Y en el centro de este primer acto tenemos a una figura gigantesca, Huayna Cápac. No era un líder cualquiera, era literalmente el ancla que mantenía unido un territorio inmenso y súper diverso. Por eso, su muerte repentina no fue solo el fin de un reinado, fue el comienzo de un vacío de poder aterrador. Cuando alguien de su calibre desaparece de forma tan brusca, todas las estructuras empiezan a temblar. Fue el detonante perfecto para el caos. Y ojo a este dato, porque es una de las paradojas más alucinantes de toda esta historia. Hay que pararse a pensarlo un segundo. La muerte de Huayna Cápac, que muy probablemente fue por viruela, ocurrió porque estas enfermedades devastadoras viajaron por las rutas comerciales muchísimo más rápido que los propios europeos. Un asesino invisible y letal diezmó a la cúpula inca antes incluso de que hubiera un primer contacto físico directo con los españoles. Es un giro de los acontecimientos verdaderamente desolador. Lo que nos lleva directamente al acto 2, un imperio dividido. La gran confrontación. Claro, tienes el trono vacío, un imperio en estado de shock por un virus desconocido y ese vacío de poder se llena rápido. Pero lo que vino después no fue una guerra contra un enemigo extranjero, sino algo mucho peor. Una guerra civil, una guerra entre hermanos. Huáscar y Atahualpa, hijos del mismísimo Huayna Cápac, compartiendo sangre, se enzarzaron en una lucha brutal por el control absoluto. Y ya sabemos que a lo largo de la historia, cuando mezclas lazos familiares con ansias de poder, el resultado es siempre una carnicería. Esto no fue una simple disputa política, fue, sin duda alguna, el principio del fin. Y esto ilustra de manera brillante cómo se rompió el tablero de juego. Fijaos en la magnitud de la fractura. Por un lado tenemos a Huáscar, bien atrincherado en Cusco, que era el corazón histórico y espiritual de todo el mundo inca. Y por el otro lado, Atahualpa dominando el norte desde Quito, con un territorio vastísimo y un poder militar brutal. Fue como si la propia cordillera de los Andes se partiese por la mitad. Los recursos, la gente, los ejércitos, todo dividido en dos bandos irreconciliables. Una escisión perfecta para debilitar al imperio al máximo. Pasamos al tercer acto, la victoria que debilitó. Una casa completamente destruida. A ver, en toda guerra civil alguien tiene que ganar, ¿no? Después de muchísimas batallas y un baño de sangre catastrófico, la balanza se inclinó. Atahualpa consigue derrotar a su hermano Huáscar. Pero, y aquí está la gran ironía trágica del asunto, fue una victoria pírrica de manual. Sí, Atahualpa se corona como el vencedor indiscutible, pero el coste fue estratosférico. Su ejército quedó exhausto, diezmado al límite total de sus fuerzas. El imperio entero estaba sangrando y más vulnerable que nunca. Vamos a encadenar estos hechos porque la velocidad a la que ocurre todo da vértigo. Fase 1. Pierden al líder de golpe por un patógeno invisible. Fase 2. Los herederos destrozan el país en una guerra fratricida. Fase 3. Atahualpa gana, sí, pero deja el imperio literalmente en ruinas, sin aliento. Y justo en ese preciso e insólito instante, llega la fase 4, una tormenta perfecta de vulnerabilidad que choca de frente con un nuevo e inesperado protagonista. Y así entramos en la etapa final, el final inesperado, el giro definitivo de esta historia. Así que el punto crucial aquí es el momento exacto en el que pasa todo. El timing fue de película. Francisco Pizarro y sus hombres irrumpen en escena justo cuando el polvo de la guerra civil apenas estaba cayendo al suelo. Es una sincronía histórica que pone los pelos de punta. Se encuentran ante un imperio inmenso, sí, pero interceptan a un ejército y a un líder que están funcionando en reserva, sin apenas energía.
Y toda esta cadena de debilidades internas culmina en el evento que sacudió al mundo andino para siempre, la captura de Atahualpa en Cajamarca. Un jaque mate abrupto para quien creía tener el control absoluto del mundo. Hay que pararse a asimilar el peso brutal de esta frase. Atahualpa había luchado de forma incansable para conseguir el trono. Había eliminado a su propio hermano, convencido de que había llegado a la cima absoluta del poder. Pero resulta que esa misma ambición, esa misma lucha titánica, fue exactamente lo que le quitó las defensas que necesitaba para resistir la invasión. Su gran victoria fue literalmente la trampa que selló su destino. Es increíble, ¿verdad? A veces nos quedamos con la versión rápida de la historia, esa narrativa simplificada de conquistadores y conquistados, y pasamos por alto todas estas grietas, estos dramas internos, que son los que de verdad deciden el destino de las naciones. Saber que la caída de uno de los mayores imperios del mundo fue, en gran parte, un colapso autoinfligido por una tragedia familiar y un virus invisible, te cambia por completo la perspectiva. Y nos deja con una pregunta rondando en la cabeza. ¿Cuántas otras civilizaciones que parecían absolutamente invencibles escondían grietas letales justo antes de desaparecer?